Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Crónicas, capítulo 20, Caída y destrucción de Rabá. Te invito a orar. Nuestro amante Padre eterno, te alabamos porque tu amor es tan grande que supera nuestro entendimiento. Por eso te agradecemos por tu cuidado, por el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecer nuestra fe. Para ello queremos que seas nuestro maestro en el estudio de tu palabra, que en ella encontremos la sabiduría necesaria para avanzar y crecer. Gracias, Señor, por tu bondad, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos lo referente a las guerras de David, podemos decir que Dios corrige severamente a su pueblo por su conducta, pero no los dejará en manos de sus enemigos. Su ayuda superará todas las ventajas en cantidad y fuerzas de los que desafíen a Israel. Esto nos lleva a pensar que todos los que confíen en Cristo son hechos más que vencedores por medio de aquel que los ama. El capítulo 20 trata de la terminación de la campaña contra los amonitas y de las hazañas de algunos héroes israelitas contra los gigantes filisteos. Leamos los versículos 1 al 3. Al año siguiente, en el tiempo en que suelen los reyes salir a la guerra, Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los amonitas. Luego fue y sitió a Rabá, mientras David estaba en Jerusalén. Joab atacó a Rabá y la destruyó. Entonces tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y descubrió que pesaba 1 talento de oro. Había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad un botín muy grande. Sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los amonitas y volvió David con todo el ejército de Jerusalén. Hay varios elementos que debemos considerar de esta narración. Por ejemplo, la frase "a la vuelta de 1 año", cuando los reyes suelen salir a la guerra. La primavera era la estación en que regularmente salían los ejércitos para combatir. La estación lluviosa del invierno no era adecuada para operaciones militares, pero cesaban las lluvias con la primavera y la maduración de los cultivos proporcionaba alimento para los ejércitos invasores. Los registros asirios muestran que los ejércitos tenían la costumbre de salir a sus campañas en el mes de Nisán, el comienzo del calendario religioso para Israel. Ahora, esta narración que hace el cronista tiene algo especial. Toma las palabras similares de 2 de Samuel capítulo 11, el verso 1, y coincide en 2 cosas. Número 1, era el tiempo en que los reyes debían salir a pelear. Y número 2, David envió a Joab y se quedó en Jerusalén. Pero la gran diferencia entre estos 2 relatos es que el cronista no habla nada del adulterio de David con Betsabé. El autor sistemáticamente silencia todo aquello que mancilla la fama y el buen nombre de David. Por eso en Crónicas se salta esta narración y se concentra en las victorias de David. Tampoco el cronista narra sobre la revuelta de Absalón, el hijo de David, por la misma razón por la que quedó excluida la iniquidad del rey. El énfasis es en el interés permanente de Dios en su pueblo Israel y en la perpetuidad del reino de David. Así que el autor de Crónicas se concentra en las victorias de David. Cuando Joab estaba en la parte decisiva de la batalla contra Rabá, llamó a David para que dirigiera esa toma. Leamos el pasaje paralelo de 2 de Samuel capítulo 12 versículos 27 al 29. Dice: Entonces envió Joab mensajeros a David para decirle: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda, acampa contra la ciudad y tómala,
no sea que tome yo la ciudad y le pongan mi nombre. David reunió todo el pueblo, partió hacia Rabá, combatió contra ella y la tomó. Recordemos que los amonitas, después de la batalla en la que sus aliados lo dejaron solo, entonces ellos huyen y se refugian en Rabá, una ciudad fuertemente amurallada. Entonces Joab, que seguía luchando con los amonitas por el dominio de la ciudad, hasta que minó su fortaleza, y entonces prácticamente la ciudad caería. Por eso amablemente Joab invitó a David que se presentara con el resto de las fuerzas de Israel para que el rey tomara la ciudad en persona y recibiera la gloria de su captura. Aquí se muestra el respeto y la lealtad que mostraba Joab para el rey David. David convocó a un gran ejército y tomaron la ciudad de Rabá, y entonces en un acto de victoria le quita la corona preciosa que era completamente de oro y tenía piedras preciosas y pertenecía al rey amonita, y se la colocaron a David. Era ahora el rey y el soberano de todas estas tierras. Así que hizo que la gente de Rabá fuera su trabajadora, les hizo trabajar la tierra, sembrarla y que la entregaran tributo especial a David. La parte final de este corto capítulo son los versículos 4 al 8 y narran el hecho de que los hombres de David matan gigantes. Leamos estos versículos. Después de esto aconteció que tuvo lugar una batalla en Gezer contra los filisteos, y Sibecai el husita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Y hubo otra guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lagmi, hermano de Goliat, el geteo, cuya lanza tenía un asta tan grande como un rodillo de telar. Volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en los pies y las manos 24 en total, y era descendiente de los gigantes. Este hombre desafió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron a manos de David y de sus siervos. Los filisteos al parecer vuelven a atacar a Israel y hay una gran batalla en Gezer. Este lugar está ubicado al noreste de Jerusalén. Entonces aparece en escena uno de los valientes de David, capitán de la 8ª división del ejército de David, y vence a uno de los gigantes, Sipai, conocido también como Saf. Entonces el relato agrega que fueron humillados. Las pretensiones de los filisteos fueron frustradas. Entonces los filisteos vuelven a la batalla y ahora es el Hanán quien mató a Ligni, hermano de Goliat, a quien David, siendo jovencito, había derrotado. Vuelve otra guerra de los filisteos y en ella se destaca otro gigante que tenía 24 dedos en total. En el libro de Samuel se describe diciendo que tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies. Este vuelve a desafiar a Israel tal como lo hizo Goliat, pero fue derrotado por Jonatán, que era hijo de Simea y que a su vez era hermano de David. Cada vez más las fuerzas filisteas fueron cayendo y debilitándose mientras el reinado de David se fue acrecentando. Apreciados amigos y hermanos, este relato debe llevarnos a recordar que en las crónicas de los hijos de Dios en el cielo solo se narrarán sus victorias y sus logros que son el resultado de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Porque los pecados de ellos han sido perdonados y echados en lo profundo del mar y nunca más vendrán a la memoria. El perdón es el más grande regalo que Dios nos puede dar. Pero para que éste sea efectivo, se debe aceptar, y para aceptarlo, se necesita reconocer que necesitamos de su perdón. La invitación que te hacemos hoy es acercarte a Jesús. Confiesa tus pecados y el Señor te da el verdadero arrepentimiento y allí recibirás el perdón. Que hoy sea un día de grandes victorias para tu vida. Es mi oración por ti. Amén.